casi 35.000 millones de dólares para irnos a redondear hacia arriba. Pero Oh, hoy, usted le pierde respeto al dinero con ese redondeo. pero hoy nos sorprende una noticia que no es la primera vez que la veo el, y que influye mucho en la carga del presupuesto, y es el tema del 3% del Producto Interno Bruto que se asigna al Ministerio de Educación por ley, pero que no se ejecuta. Y dijo aquí, hoy, acaba de cerrar con nosotros el diputado Roberto Zúñiga de la coalición Vamos, que en su cara, en la Comisión de Presupuesto, la ministra de Educación les dijo que ella no tenía la capacidad para ejecutar ese presupuesto de inversiones que se le asigna en base a la ley. Entonces, ¿qué hacemos teniendo un presupuesto eh, tan cerrado si no tenemos la capacidad para ejecutarlo? ¿Qué piensa usted al Ujú, respecto, ujú. señor ministro? Muchas gracias, gracias por la invitación. Yo empezaría por comentar sobre qué es el presupuesto. Piense en su familia y en su familia usted piense en los ingresos que tiene y los gastos que tiene y el saldo que tiene. Y si cuando es negativo, ¿qué hace usted? Bueno, o trata de ver cómo consigue más ingresos o pide prestado. Igualito funciona en las finanzas públicas porque es flujo de caja. A diferencia de la empresa privada donde yo vendo hoy y pretendo cobrar una cuenta en 6 años y lo pongo una cuenta por cobrar. Pero registro el ingreso hoy, no. Yo registro el ingreso cuando entra el dinero y lo registro la salida cuando el dinero sale. Incluye los pagos de deuda, dicho sea de paso. Cada vez que se vence una obligación y hay que pagarla, está en ese flujo de presupuesto, que representa para este presupuesto entre ese monto, como puede ser aproximadamente 4.000 millones, y si a eso le añadimos, por ejemplo, el excedente de ese 7% que bien menciona, que de una forma arbitraria se le asignó a educación sin ningún tipo de análisis, alejado de las prácticas globales, que en efecto esa discusión de que si Panamá tiene la capacidad instalada para hacer todas esas inversiones o no, es una discusión larga y compleja. Y la pregunta es cuánto tiempo nos iba a tomar eso versus arbitrariamente asignar un montón de recursos que nos ponen una presión en las finanzas públicas terribles. Si a eso le sumamos el aumento de más de 320 millones de dólares en aumentos de salarios automáticos, todo eso nos pone en un presupuesto no solo menor al del 25, menor al del 24. Entonces, los números, hay que hacer la tarea de desagregarlos para entender qué hay detrás de ellos, qué hay detrás de esos números. Es como cuando usted analiza su presupuesto del hogar y dice, oye, no me dan las cuentas, tengo que hacer ajustes. Igualito, igualito acá hay que hacer ese análisis. La diferencia es que en el hogar donde el presupuesto de nuestra familia es responsabilidad de mi esposa y de quien les habla y de nuestros ingresos, aquí este servidor que por primera vez ocupa un cargo público, político, estoy manejando dinero ajeno. Así que lo tomo con suprema responsabilidad, ese dinero que me han confiado los ciudadanos. Eso es lo que llaman administrar como buen padre de familia. Entonces, realmente hay que simplemente mencionar los números, grosso modo, realmente no nos dice nada. Hay que hacer la tarea, lamentablemente, y desagregarlos para entender en dónde está. Ministro, Fíjense, y en términos ajá, del ese saldo negativo en el año 2024 excedió los 6.000 millones. El año, este año, estamos previendo que va a ser 3.000 y tantos millones. Y el próximo año el presupuesto que sea por debajo de eso, cercano a 2.600 millones. Es decir, ya estamos cumpliendo lo prometido de ir reduciendo el déficit, que este año, fíjese usted Álvaro, este año nos va a producir por primera vez en más de 12 años que la línea fiscal antes de pagar intereses es positiva. ¿Qué significa eso? Que ya no tenemos que tomar deuda
para pagar intereses, que es algo que en este programa yo lo he dicho hace 2, 3, 4, 5 años y ya lo estamos cumpliendo. Es decir, aquí no hay nada improvisado. Hay un plan muy bien trazado que lo estamos cumpliendo para ir reduciendo ese saldo negativo de las finanzas públicas que nos lleve a tener que contratar cada vez menos deuda, que vaya mejorando la percepción de riesgo del país, que atrae más inversiones locales e internacionales que crean más empleo. Más del 80% de esta economía se mueve en el sector privado. ¿Y cómo se generan esas inversiones con empleo? Transparencia, confianza, prudencia, buena administración. Y es lo que estamos haciendo. Y poco a poco se van a ir creando esos empleos. Recordemos la pandemia. En pandemia nos cerraron a todos en la economía privada. Es decir, la política económica se manejó desde el Ministerio de Salud, no desde el Ministerio de Economía. Y la economía y el Estado, el gobierno, gastó a manos llenas, como nunca antes. Y la economía se contrajo más de 18%. Más explicación que eso, está clarísimo. No requiere ser uno, me explico, un ingeniero nuclear para entender eso. Ahí está clarísimo. Ahí es donde se producen los empleos. Reducción de gasto. Se refleja, por ejemplo, en gastos operativos, donde se está destinando más de 11.000 millones de dólares en inversiones, lo que llamamos gasto de capital. Eso significa un aumento de 150%. Equivale como a 12% del tamaño de la economía, de las más altas del mundo, en una economía que según el Fondo Monetario va a crecer este año 4%, que casi que duplica el crecimiento de la región de América Latina y del mundo. Crecimiento que es necesario para mejorar la calidad de vida. Al final del día esto se trata de la gente. Todo esto es de la gente y de la familia, para mejorar la calidad de vida de todos los que nos escuchan y de que logren acceder a mejores trabajos, mejor remunerados, de mejor calidad, estables. De eso se trata al final del día. Y de esos 11.000 millones de inversión, ¿dónde van a estar? Donde la gente lo necesita: agua, salud, medicinas, tapar los huecos del país, reparar carreteras, hacer nuevas carreteras, completar obras que están ya realizándose, como el costosísimo cuarto puente, el túnel debajo del canal para que la gente del oeste, del west, como le decimos, pueda llegar en metro a la ciudad de Panamá. Ministro, Todas esas pero obras se van a continuar. mientras usted habla de ministerios como Educación, Obras Públicas, del agua, en la noticia vemos que son tres de las instituciones con más baja ejecución. Usted viene del sector privado. Usted ha estado en juntas directivas. Cuando a una persona en una empresa privada se le asigna un presupuesto y le pasa esto, ¿qué hace esa junta directiva el siguiente año? Recordarás hace algunos años en televisión, ambos, tú y yo, conversábamos, ¿se acuerda del ejecutómetro? Claro. Medíamos eso, yo lo tengo clarísimo, clarísimo. El MOP es uno de los ministerios que mejor ejecuta, dicho sea de paso. Me impresiona. El nivel de ejecución del MOP es altísimo, uno de los más altos que yo he visto desde mucho antes que yo hacía el ejecutómetro, en esas entrevistas que teníamos, Álvaro. Y los otros, efectivamente, si no tienen la capacidad de infraestructura, me refiero a infraestructura, no está en alguna medida equipado. Cuando uno forzosamente le aplica un nivel de gasto como el que mencioné de la ley del 7%, bueno, entonces esos recursos de estar disponibles se van reasignando a otras entidades del Estado panameño que sí tienen capacidad de ejecutarlos y que tienen proyectos que realmente son de inversión beneficiosa. Aquí no se trata de gastar por gastar, sino dar resultados positivos para el país. Pero, ministro, por lo menos problemas en educación hay de sobra que resolver. No alcanzaría el dinero ese. Total. En educación no se trata de dinero. Fíjese, doy un ejemplo. Mira ahora con la reforma a las pensiones, que ya este año tiene un saldo positivo en caja, es superavitario, que garantiza
que los actuales jubilados cobren su pensión y que los futuros jubilados cobren una mejor pensión. Y habían educadores que deben entender esto de matemáticas, que realmente no se iban a ver afectados. Es más, muchos de ellos beneficiados, estaban en una huelga. Entonces, estamos gastando esa cantidad de dinero y qué nos está produciendo en términos de calidad de educación. Y no es de este ministerio, esto es un problema de larga data, Sí. 40, 50 años, ojo, es un problema de la sociedad panameña como un todo. Y yo me pregunto, ¿queremos los panameños realmente? ¿Tenemos el compromiso de después de 50 años, 40 años, de estar en la cola de las pruebas internacionales, de matemáticas, de lectura, de ciencia? ¿Estamos comprometidos realmente en mejorar la educación en un país que gasta tanto más en educación que muchos otros? Buenos días, ministro. José Blandón le habla. Buen día, ¿cómo está? Un placer tenerlo ¿Cómo aquí anda? con nosotros. Oiga, estoy tratando de tener una idea clara de qué es lo que está planteándose en el presupuesto. No tengo las cifras completas, pero sí tengo algunas informaciones. Porque yo estoy seguro que usted se las aprendió ya. Y algunas las he compartido con usted. Porque a mí me gusta ya la fuente siempre de el problema y del conocimiento. Mire, yo quisiera saber si es posible que nos pusiera a todos en conocimiento de algunas cosas. Primero, en esta propuesta de presupuesto que usted va a presentar a la Asamblea, entiendo, en los próximos días. Hoy, esta noche. Okay. ¿Cuáles son los ingresos y cómo se distribuyen los ingresos del Estado para hacerle frente a esto? Ok. Déjeme, le hago un par de preguntas y ahí va contestando cuando lo haga. Okay. Dos, ¿cuál es la tasa de crecimiento? No me tire tantas que después se me olvida y tenemos que regresar. No, nada más son dos o tres. ¿Cuál es la tasa de crecimiento de la economía para el 2026? Sí. ¿Y cuál es el número de empleados que usted estima, en términos porcentuales, que generará el sector privado en el año 26? Porque los ingresos me están dando una idea a mí de cómo se está recuperando, cuáles son de dónde va a venir la plata con que usted dice esto, porque este presupuesto de 34.7 millones de dólares es más alto que usted presentó el año pasado y que incluso ya tiene un nivel de contención que usted mismo diseñó de 1.700.000, de 1.700 millones de dólares, lo que lo pone en 29. ¿Cómo cree usted el comportamiento de la economía y la generación de empleo? Porque el comportamiento de la economía que usted me está hablando del año 2025, de 4%, esencialmente ese comportamiento de la economía se debe al mejoramiento de los ingresos del Canal de Panamá, por la comparación de un año 24 con muy baja posición de agua y a un 25 con más agua. Entonces, pero no es en generación de empleo lo que estoy mirando. A ver, si nos puede decir estas cosas para entonces poder, cuando la tengamos nuevamente a usted, tener una mejor apreciación de lo que usted ha presentado. Ok, vayamos de lo más amplio a los detalles, del bosque al árbol. Crecimiento económico, y no lo dice el MEF, lo dice, chequemos lo que están pronosticando el Fondo Monetario, el Banco Mundial y algunos otros analistas, calificadoras, etcétera. El próximo año, el consenso es esperado, y recuerden, estos son estimaciones. Sí, eso es presupuesto. Este mundo cambia en 24 horas y no tengo que explicárselo a usted, que lo conoce mejor que yo, de todo lo que está pasando. Está estimando un crecimiento nominal sin inflación de 5% y se está previendo una inflación muy contenida en dólar que nos lleva a un crecimiento real de 4%. Eso asume dos cosas, obviamente. Uno, que el mercado de los combustibles y el petróleo tiene un comportamiento bastante estable y que toda esta guerra tarifaria no vaya a producir globalmente inflación, pero que en cualquier cosa pueda haber una inflación que afecte más allá de Panamá. Eso no creo que nos pegue a nosotros. Entonces, de allí, no confundamos los ingresos que aporta el canal, que eso fiscal, con el aporte a la economía. El aporte a la economía es el valor agregado que aporta el canal. Eso es actividad, lo que paga en salarios, lo que paga en proveedores, etcétera, que es distinto al monto que aporta al fisco, que este año puede estar alrededor de, qué sé yo, 2.700 más o menos millones de dólares, que el año pasado fue como 2.400. Eso nos lleva entonces a la parte de ingresos.
y entramos a la parte tributaria, la parte fiscal. Los principales ingresos del Tesoro Nacional, ¿cuáles son? De impuestos, los principales son impuestos a la renta de personas asalariadas, si se quiere, declaraciones de renta de personas naturales y empresas que pagan impuestos a la renta, pagan dividendos, y TBMS, que hay que pide tu factura, que ahí está tu plata para pagar el tanque de gas, 120 a los 60, sumado con lo del canal. Ahí viene, y de ahí va a entrar la lotería fiscal para que estimular y incentivar a que la gente pida su factura fiscal. Y el otro rubro que mueve la aguja son los ingresos del canal. Paradójicamente, a pesar de que para mí ha sido tranquilizante, a pesar de esta guerra tarifaria, y en las últimas semanas me he reunido y he conversado con las principales navieras del mundo, que son los clientes del canal. Todos tienen en sus proyecciones internas que su volumen de actividad va a aumentar, lo cual obviamente es muy positivo en términos no solamente del aporte al Producto Interno Bruto de lo que esa actividad da para el canal, sino el aporte al Tesoro Nacional. Empleo. Para ello requerimos Panamá, como mencioné, el crecimiento económico que coloca, según el Fondo Monetario y otros entes analistas, ponen el crecimiento de Panamá estimado entre los más altos del mundo, más del doble de América Latina, y de que la gran mayoría de los países del mundo, con excepto de los países del sudeste asiático que más rápido están creciendo, y China, y eso incluye la India también. Con esas excepciones, Panamá está entre los países que más crecerán en el mundo. ¿Y por qué esto es importante? En el 26. Porque se requiere para crear empleo. Y ahí vamos a su pregunta. Hagamos numeritos muy rápido. Redondeando, ojo, redondeando. Estoy en el carro aquí, camino al despacho saliendo de otra entrevista en TVN. Así como dicen del disco duro lo que me acuerdo. Digamos que el mercado laboral activo, la gente que está en capacidad de edad de trabajar puede ser como 2 millones, redondeémoslo, los que están trabajando como en 1.6 millones. Si usamos los 2 millones, siendo muy, muy optimistas y ambiciosos, yo creo que producto del crecimiento económico que estamos viendo, por lo menos el empleo podría crecer en un punto porcentual. Ahí estamos hablando de, usted conoce los números bien, que por lo menos 20.000 empleos. Si lo movemos un punto porcentual, que creo yo que inclusive puede ser mejor. Es decir, ¿por qué? Porque Panamá, si estamos recibiendo tal atención de interesados en invertir en el país, de empresas de primer orden, ojo, el tipo de empresa que queremos traer. Fíjense, por ejemplo, Maersk, usted lo conoce muy bien. Maersk acaba de hacer una inversión en comprar el ferrocarril, $600 millones en la compra del ferrocarril. Yo nunca pensé que eso valía eso. Imagínense la apuesta que está haciendo Maersk, una de las navieras más grandes del mundo, la segunda o tercera naviera más grande del mundo, una empresa de primer orden, reconocida como una empresa seria, responsable, ambientalmente, corporativamente, alta calificación de riesgo. Eso es lo que estamos logrando, generando confianza, para que empresas como esa se atrevan a apostar, si se quiere la analogía, esa cantidad de dinero en este país. Mire la competencia brutal que hay por comprar los puertos. También empresas de primer orden de comprar por miles de millones de dólares. Y eso se está traduciendo en nuevas inversiones. Y eso se logra. Pero esa apuesta la pieza angular ahí es confianza. Ministro, esa apuesta de los puertos está paralizada. No, señor. Sí. No está paralizada, sí. No, señor. Yo manejo la información al detalle. Obviamente hay cosas que todavía yo no puedo decir públicamente, pero lo que le puedo adelantar es que no está paralizado y eso va a ocurrir. Yo no sé cuándo, pero no está paralizado. Vale, es acaba de terminar la reunión de China y los Estados Unidos y no ha habido acuerdo. No crea todo lo que lea ni en el Financial Times. Eso sí se lo puedo decir. No, y tampoco lo cree usted. Pues vamos a verlo así, porque estos son pronósticos. Y el problema de los pronósticos es que usted se puede equivocar. Y yo me puedo equivocar. El problema es que hacia abajo y hacia arriba. Sí, y normalmente es hacia abajo. Normalmente. No necesariamente. No necesariamente. Escuche la palabra. No, señor. Normalmente es hacia abajo. Normalmente. Y eso no. Bueno, eso, corramos a mí no me preocupa eso. A mí no me preocupa eso. Lo que me preocupa es que creemos una impresión que no está pasando. En este momento en Panamá, por ejemplo, el desempleo
lo calculo yo en 11,1%. No sé en cuánto lo calcula usted. No, yo me refiero, yo no me pongo a calcularlo. Yo uso las cifras oficiales ¿Cuál del es la cifra Instituto oficial? Nacional de Estadística y Censo. 9,7, porque es Y se eso. hizo un seno que está un poco por arriba del 9%, que es inaceptablemente alto. Y la gente en Panamá la está pasando mal. La gente está pasando el Niágara en bicicleta. Y nuestro compromiso es ayudarlos a que su vida mejore. Claro. Eso lo tenemos clarito. Yo camino las calles de Panamá también y converso con la gente y recibo retroalimentación en buen tono, positivo, y me dicen, oye, ministro, la estamos pasando mal, Estamos pero caminando sabemos por, que ustedes se están fajando y están tratando de hacer las cosas bien. Siga, estamos no caminando se desaliente. por diversos caminos diferentes, porque yo también camino por el país, pero no camino ni tengo información suficiente para tomar una decisión, por eso hago encuestas. No, así no se toman las decisiones. Yo no tomo decisiones basadas en el olfatómetro. Yo vengo de un mundo donde las decisiones se toman estrictamente basadas en análisis científico para reducir las probabilidades de equivocarnos. Claro. Entonces, o sea, de acuerdo a lo que usted tiene 9,7% de desempleo, de acuerdo a la cifra oficial. Sí, exactamente. Bien. Que es demasiado alto. Sí, la cifra que yo tengo es 11, pero da igual. De cualquier forma, las dos son Da igual, de eso no impresentables. claro. Entonces, lo que está pensando en el 26 es disminuir probablemente en un punto, que me parece bueno. Yo creo que un punto es alcanzable y No, ojalá más. Y me parece bueno, me parece una meta alcanzable. Siempre que los parámetros se cumplan. Ahora viene la pregunta de los ingresos. De los ingresos que usted Sí. está hablando, ¿cuánto de esos son impuestos que pagan el sector privado? ¿Cuánto? ¿Cuál es la tasa promedio? Hoy la tasa promedio Muy baja. Muy baja. Muy baja, y nuestro reto es aumentar eso. Ajá. Nosotros recibimos unas finanzas públicas donde el impuesto, la recaudación de impuestos vis a vis el tamaño de la economía ligeramente superaba el 6%. Ujú. Cuando mi aspiración es que Panamá pueda llegar al 12 o al 15%, que no se va a lograr obviamente en 4 años, pero ya lo hemos ido aumentando poco a poco. Parte de ello, por ejemplo, es el crecimiento del ingreso. El crecimiento del ingreso, los últimos datos que tengo a junio de este año, han aumentado más de 8%. Es un buen aumento, para mí insuficiente, y tenemos que aumentarlo aún más. Yo soy muy ambicioso en eso y vamos a seguir presionando para incrementarlo más. Mi anhelo es que cuando terminemos esta administración, ya esa relación de la totalidad de los ingresos versus el tamaño de la economía por lo menos esté en 2 dígitos. Okay, Es impresentable que Panamá esté. Cuando yo vi eso, que yo manejaba esa cifra antes, 6%, nos colocaba con Guatemala y algunos otros al final de la cola. Eso es una vergüenza. okay. Pero Y usted tenemos que tiene, cambiar esa cultura usted tiene tributaria aquí. un gasto nuevo que supera esto, que es en la ley 462, usted tiene que hacer un aporte directo del Estado de casi, Sí, señor. casi $1.000 millones. Voy a redondearlo Más. más o menos. 1.000 millones. No, porque son dos cosas. Ahí tenemos dos aumentos. El aporte solidario del pueblo panameño, que es inédito. Eso de que el sistema no solidario es un cuento. Ujú. El aporte de tu panameño está aportando más de $1.000 millones para las pensiones. Ujú. Eso es toda la plata del mundo, por amor a Dios. Y lo reconocen todo matemático especialista en pensiones dentro y fuera del país, Lo que menos quiere- los que quieren tergiversar la verdad. Y a lo que voy, también hay que añadirle el aumento de la cuota de empleador que la paga el Estado, porque al trabajador no se le aumentó nada, tal cual se había prometido. Que eso nos lleva como a $1.200 millones o un poco más. Sí. Estamos dando un aporte importante, lo cual obviamente nos pone un reto de acelerar más los ingresos, del crecimiento de los ingresos, y lo estamos haciendo. Más fiscalización, más tecnología, más entrenamiento. No ocurre, obviamente, de la noche a la mañana, Pero pero lo estamos haciendo y ya las cifras lo están diciendo. Mi punto es, tomando su palabra, como buena y técnicamente adecuada, si yo incremento de 6% a 8% el cobro de impuestos, pero yo estoy aumentando 2.1 millones, mil millones de dólares, nuevos cosas que no tenía, este 2% no me cubre ese incremento que voy a tener. ¿De dónde va a salir el dinero? No, vamos a buenísimo. Hagamos las cuentas rapidito detrás de un sobre. Eso, digamos, 2 puntos porcentuales, estamos hablando de, podemos llegar casi acá a 2.000 millones. En el caso de, 2.000 por millones. ejemplo, de las pensiones,
Sí, podemos estar entre 1.500 y 2.000. Se- Dependiendo se- de la economía del próximo año, que usemos cifras más exactas. Nuestra proyección del Producto Interno Bruto para el próximo año es que debe estar alcanzando como unos 95.000 millones. Un punto porcentual es 950. Pero digamos que estamos hablando de Estamos hablando casi de 1.900. PIB nominal, ¿no? Por ahí. Nominal, sí. No, perdón. Nominal, sí, nominal. Por supuesto, las cuentas son nominales y lo que le paga al Seguro Social es nominal. No es deflactado. Ok, a eso te cubren creces el aporte al Seguro Social. Ahora, el aumento, y usted sabe estas cuentas bien de las finanzas públicas, recordemos que el presupuesto es flujo de caja, no es de vengado como en la empresa privada. Incluye en ese flujo de caja, como es lo equivalente que usted vaya y busque en un estado financiero de una empresa, no busque el balance ni el estado de resultados, sino el estado de flujo de caja. En el flujo de caja está el ingreso de financiamiento y está el egreso de pagos por financiamiento, que este año representa más de 4.000 millones. O sea que cuando vemos las cuentas, el incremento en impuestos sí cubre el aporte al Seguro Social. O sea, aquí no hay nada improvisado, ingeniero. Aquí no se toma paso en falso. Ok, riesgos que tenemos, porque en todo presupuesto, todo en la vida tiene riesgos. Si no logramos básicamente tener el crecimiento económico que se está planteando. Mis preocupaciones, y eso son de las cosas que a veces me quita el sueño, hoy en día son más externas que internas. Me preocupa una guerra comercial a gran escala que pueda terminar, Dios no quiera, en una guerra militar que sí puede tener afectaciones muy serias en la economía global. Va a impactar, por ejemplo, el precio del petróleo, del cual nos pega durísimo en términos de la inflación. Espero que no afectara, por ejemplo, el volumen de tráfico en el canal, el volumen de tráfico aéreo en el aeropuerto de Tocumen, que también genera mucha actividad. Mi mayor preocupación, el impacto que eso pueda tener en la inflación, en las tasas de interés. Mis mayores ansiedades son externas. Por supuesto que hay temas internos que me preocupan. Cosas como, por ejemplo, que no logremos ponernos de acuerdo los panameños en hacer cambios que necesita el país. Fíjense, lo que hicimos con el Seguro Social fue traumático, pero lo tenía que hacer el país. Tenemos que resolver el problema de la mina de una u otra forma. No hacer nada no es una opción. O sea, tenemos el reto no del gobierno. Pero, ministro, Permítame un segundo. Yo de aquí me voy para mi casa. Son problemas y siendo un ciudadano panameño. ¿Perdón? Sí, y los proyectos claves. No los escucho. ¿Me escucha, señor ministro? ¿Me escucha? Parece que está pasando por un área donde no hay señal. Señor. Ahora sí, Sí. Si usted tuviera que enumerarme 5 proyectos claves con ese presupuesto de inversiones 2026, ¿cuáles serían dichos proyectos? Porque aquí tenemos un problema muy serio que es prioritario para todos los panameños y es el tema del agua potable. Sin embargo, tenemos... Bueno, ¿está respondiendo por mí? Sin embargo, tenemos en mente un tren de Panamá a Chiriquí, pero para mí es más importante que todos los panameños tengan agua, que tengan un tren que incluso va a ser subsidiado. Hábleme del tema. 2026. El agua, una de las prioridades del 2026 son 3 cosas. Agua, agua, agua. Y hay una cantidad importante de dinero presupuestado para terminar, por ejemplo, 2 potabilizadoras. La de Raiján, antes llamada de Howard, la de Sabanitas, y invertir también a lo largo y ancho del país para ir atendiendo los problemas. Ese es otro problema del agua de 40, 50 años que no se han atrevido, igual que el Seguro Social, en realmente enfrentar el problema. Es una institución fallida y es inaceptable e impresentable como panameños que no todo el mundo tenga agua en el país, uno de los países donde más llueve del mundo. Creo que somos el tercero o cuarto país donde más llueve.
y no le podemos entregar agua a la gente. Aquí nos llegan gente de países desérticos, nos dice, ojalá yo tuviera este problema y lo resuelva en una semana. Obviamente estoy exagerando. A lo que voy es, si los panameños, no solamente un gobierno, porque esto tiene que continuar, realmente tenemos el compromiso, nos ponemos las pilas, nos ponemos de acuerdo, como hicimos con la expansión del canal, el problema del agua aquí se puede resolver en menos de una década completamente Pero y en poco tiempo ver cambios materialmente importantes. No hay que cambiar la figura como se maneja el IDAN. Mira, yo no sé cuál es ahora mismo la fórmula ideal de un cambio del IDAN, si debe parecer ser más, por ejemplo, la autoridad del canal o alguna otra empresa. Lo que sí tengo clarísimo es que el modelo actual no funciona. Claro. Eso es la definición de Einstein de la locura. No podemos pretender tener resultados distintos haciendo lo mismo. Lo que tenemos no funciona. Ministro, usted ha mencionado algo que yo coincido. Uno, el escenario internacional es altamente preocupante y una variable que tenemos que tener al frente siempre. No digo que esté pasando, que se puede poner peor. ¿Sí? No lo está ocurriendo en este momento con respecto a Panamá, está ocurriendo frente a otros países. Pero para efecto del análisis suyo, me parece importante tener en consideración esto. Pero a mí me preocupa mucho más el ambiente interno, porque el ambiente interno le obliga a usted a tomar algunas decisiones, a usted no, al país, pues, no lo estoy personificando, al país, no solamente en términos de la mina, no solamente en términos del agua, sino en qué tipo de empresas queremos tener para el área del agua. Dos, qué tipo de infraestructura voy a tener, qué tipo de servicios de salud. Pero el más importante de todos es cuál es el modelo de educación que yo voy a preparar para que yo formar los ciudadanos, no de un futuro largo, dentro de 2 o 3 años el mercado laboral habrá cambiado sustancialmente, ministro. Haya o no haya guerra, está cambiando y nosotros no estamos preparados para eso, porque necesitamos en la dirección de ese ministerio gente que conozca de este problema. Pero además necesitamos en el gobierno una atención para poder reestructurar una relación de el gobierno con la sociedad para poder impulsar estos cambios. Si no, no vamos a tener ninguna de las inversiones ni las atracciones que tenemos en este momento. Uno de ellos, por ejemplo, es la existencia del paso interoceánico. En la medida en que yo destruya la neutralidad de ese paso, estoy atentando contra la posibilidad de desarrollo integral del país. Entonces, mi preocupación, ministro, y se lo traslado directamente, es que nosotros en el plano interno tenemos que hacer correcciones importantes para poder dirigirnos y dialogar con el pueblo. Mire, usted le está predicando al convertido y usted lo sabe. Una disertación que casi que la hubiéramos escrito los dos juntos. En efecto, me preocupan, comparto las mismas preocupaciones y me voy más allá. Lo que ha ocurrido en hace unos meses en Panamá, indistintamente, yo soy transitorio. Me pongo el sombrero, yo nací en este país y quiero morir aquí. Mi preocupación es muy joven para empezar a morir. No, pero algún día llegaremos. Dios me dé larga vida. A mí me preocupa, por ejemplo, el efecto que cosas irracionales como las que hicimos puedan afectar la institucionalidad democrática y económica del país. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Es decir, como decimos, estamos jugando con fuego, que ya yo creo que muchos nos hemos dado cuenta, algunos panameños finalmente se han dado cuenta, o es la famosa frase, juegue con la cadena pero no con el mono. Y hay cantidad de ejemplos en el mundo de quienes jugaron con eso y mire cómo están hoy en día. Eso me preocupa. Y para ello, parte de ello es todo lo que hemos estado hablando esta mañana, que es fascinante. Empleo precario, desempleo, insuficiencia de ingresos, pobreza, que incluye pobreza de educación, que lleva un atraso de más de 50 años. Y lo pongo sencillo. Si hoy en día un joven estuviera estudiando lo mismo que yo estudié en el colegio, estaría brutalmente desactualizado y no conseguiría trabajo.
a punto tal de que yo todos los días estoy estudiando para seguir aprendiendo. Es decir, hace 10 años yo no sabía nada de inteligencia artificial. Yo no sabía cómo usar ChatGPT y si eso funciona o no funciona. Ya estoy aprendiendo a usarla para apalancar los conocimientos que uno tiene y el aprendizaje que uno está teniendo para estar insertado en un mundo altamente cambiante. Es decir, esto va a una velocidad que si no lo aceptamos y no nos adecuamos, nos vamos a quedar atrás. No hay forma de alcanzar el desarrollo humano negando esa realidad. Uno de los, y ya para cerrar, ministro, porque tengo, usted tiene compromiso, yo acá también, uno de los grandes problemas, y voy a hablar ahora no con el ministro de Economía y Finanzas, sino con el Felipe Chapman, que yo conocí antes del 1 de julio del año pasado. Que sigue siendo el mismo. Pero ahora usted tiene un sombrero que quizás lo limita de hacer algunos señalamientos, pero yo quiero hablar con bueno, y que han desmejorado mi calidad de vida un poco, digámoslo así. Quiero hablar con el de antes del 1 de julio del año pasado. Uno de los grandes problemas que nos ha llevado a todo eso que usted acaba de mencionar, que es el examen de laboratorio de ese paciente que está en una situación un poco complicada, es la corrupción. Sí. Pero no hay nadie preso por corrupción en este país y que haya devuelto los dineros que se robó, señor Felipe Chapman. No, ministro, señor Felipe Chapman. ¿Qué tenemos que hacer para acabar con eso y que el que cometió un acto delictivo, que se robó plata del Estado panameño, la devuelva? Por ahí hay que empezar, quitarle todo para que vea que le duele. Me ha dado donde más me duele. Y te consta que yo he sido un luchador apasionado contra la corrupción. Y eso me lleva a varias reflexiones. Uno, Estado de Derecho. Tenemos una institucionalidad jurídica, legal, sobre todo de perseguir la corrupción, supremamente débil. Eso hay que fortalecerlo de forma importante. No soy un experto en eso. Yo soy prudente yo hablo lo que yo sé y no doy recomendaciones ni opiniones de lo que no soy experto. Pero sí me queda claro de que el resultado es terrible e inaceptable. Y comparto ese sentimiento. Fíjese que ya me estoy hasta alterando porque me molesta sobremanera. Y eso me lleva a la reflexión de qué es la actividad política. Y me voy a la definición, qué sé yo, de Aristóteles en la vieja democracia griega. La definición de política es servir. Y en el momento que yo llegué a este cargo, sin desearlo, me convertí en un político, no de buscar votos, pero de una responsabilidad política. Y soy creyente que todavía la política se puede hacer bien, en función del bien de la gente, sin corrupción. Por lo pronto, lo que está a mi lado es todo lo que yo pueda identificar como amenazas de corrupción o tráfico de influencias en mi ministerio. Eso se ataca tajantemente. Ahora, yo no tengo la capacidad de perseguir todos los delitos que se han cometido en este país, ni es mi responsabilidad, ni tengo tampoco el entrenamiento legal para hacerlo, pero comparto la preocupación de muchos panameños de que se debe hacer. Aquí, por ejemplo, se duplicó la deuda prácticamente en 5 años. Yo me pregunto que ahora lo que me quita el sueño es, bueno, ¿cómo cumplimos con las obligaciones del Estado panameño, que no son de un gobierno, son de todos los panameños? Pues el panameño tiene que ser percibido como un país que cumple. Y a veces yo me pregunto, ¿y dónde está ese dinero? ¿Dónde se gana? O sea, y me explico. Entonces yo comparto esa frustración. Ok, bueno, ¿dónde está ese dinero? Eso es lo que tenemos que pelear para tratar de corregir. Gracias, señor ministro. Y todos tenemos, hay mucha leyenda urbana, todos tenemos especulaciones, pero obviamente eso se tiene que hacer dentro del marco de derecho, bien hecho, buscarlo, investigarlo, probarlo, como debe ser, ¿no? Así mismo es. Gracias. Que tenga excelente día, ministro. Igualmente, gracias a ustedes. Bien, vamos a un cambio y regreso con Uriel Pérez del Ministerio de Salud, que tiene que hablarnos de un mito que hay sobre